Hola, ¿qué tal? Bien, estoy grabando este video para recordar lo que vimos la junta anterior, yo creo que fue el miércoles de la semana pasada. No pudimos estar todos juntos por los distintos compromisos, pero quiero hacerlo esto como un repaso. Bueno, bien. Nos hicimos un tiempo de oración y les compartía una breve enseñanza que siento que es el pilar y es el perfil que todo servidor debe de tener aquí en el servicio del equipo parroquial de la Renovación Carismática en Santa Rita de Casia. Y bueno, lo llamaría así como 5 estrategias para crecer en mi relación con Dios. Eso quiere decir que cada uno de los integrantes de este equipo parroquial deben contar con este perfil. Y bueno, primero debe tener una relación fuerte con Dios. Y la primera característica, si ustedes se acuerdan que David luchó contra Goliat, nosotros como servidores nos estamos enfrentando a un gran desafío, a un gran reto, y ese gran reto es derribar y caer al suelo a cada enemigo que se nos presente. Un Goliat es algo inmenso que se entrepone entre Dios y los hermanos, entre Dios y cada uno de nosotros. Y bueno, ¿cómo David venció a Goliat? Con 5 piedras lisas, dice la escritura. No me voy a detener a leer esa escritura, pero esas 5 piedras fue a través de ellas que Dios le otorgó victoria a David. Y la primera es la oración personal. Llevar una vida de oración. 2, una vida en la cual estudiamos y escudriñamos más que leer las escrituras. 3, llevamos una vida sacramental. 4, una vida de testimonio. Y 5, una vida en comunidad, una vida fraterna en comunidad. Entonces, esas son las características para poder vencer a los gigantes que se nos presenten en ese servicio. Bueno, la primera estrategia es la oración personal. Y primero lo que necesitamos es que necesitamos tener intimidad con Dios, ¿sí? El orar no es tan fácil, tenemos una naturaleza humana y a veces nuestro tiempo, nuestras ocupaciones impiden que nosotros podamos realizar una actividad en la cual podamos tener esa intimidad con Dios. Entonces, bueno, orar es como lo hace confiadamente un hijo a su padre. Pero ¿qué podemos hacer ahí? ¿Sí? Jesús nos enseña algo clave. Dice, habla, cierra tu puerta. O sea, cierra lo que te está distrayendo. Cierra y entra en intimidad a lo secreto. O sea, cierra los ruidos, entra en intimidad, que vas a hablar cara a cara con tu Padre Celestial. Dice, cuando ores, entra en tu habitación, al lugar íntimo, al lugar de delicias, al lugar donde tú disfrutas de estar en su presencia. Dice, cierra la puerta, o sea, no dejes que nada entre. Y ora a tu Padre que está en lo secreto. En lo secreto es en lo escondido. Ay, tienes que esforzar para encontrar a Dios. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará, dará fruto tu oración. Pero también la oración es un hábito y necesitas tener una vida de oración, crear hábitos de oración. Y para eso hay una recomendación, es que tú escojas un lugar, una misma hora y una disciplina para que tú en lo secreto ores a esa misma hora y en un mismo lugar.
en la intimidad de tu casa, para que tú puedas estar a tiempos a solas con Dios, donde es el tiempo más sagrado para tu vida. Es el tiempo donde tú puedas estar en el que nadie te moleste. Jesús se alejaba a orar con su Padre después de trabajar, realizaba su trabajo y después iba a hablar con su Padre Celestial. Dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que habla de Dios. La segunda estrategia es leer las Escrituras, leer la Biblia. Tú tienes que ser, y yo tengo que ser, un hombre y una mujer de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cómo leer la Biblia? Dice, toda Escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir y poner por obra, dice la palabra de Dios, para capacitar y poner por obra y para hacer siempre el bien. Para eso es la palabra de Dios. Toda Escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para redarguir, para argumentar, para corregir, para confrontar, para hacer que la palabra de Dios crezca. Y dice educar en justicia, a final de que el hombre esté preparado para hacer buena obra. Entonces esa es la finalidad de la palabra de Dios. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No nada más es leer las Escrituras, es crear hábitos de oración. Si vas a ser un servidor del equipo de Renovación Carismática, este perfil debe de ser un hombre que lleva una vida y es una mujer que lleva la vida de la palabra. Entonces, ¿qué significa? Que en todo momento tú tienes hambre y sed de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué haces? Cada vez tú te sientas a escudriñar. Dice la palabra de Dios que dice que te ha parecido bien descubrir y encontrar todos los secretos. La palabra de Dios es como un tesoro escondido. Hay que escarbarla. Escudriñar es como que enterrar y sacar lo que está escondido, de tal manera que nosotros tenemos que escudriñarla. Y una recomendación que a mí me ha servido y que por años me la enseñaron es la Lección Divina. La Lección Divina te va a enseñar a orar, a leer la palabra en voz alta, a memorizarla, rumiarla, a orar con ella, a orar con ella y a ponerla en práctica. Eso se llama la Lección Divina, que después la vamos a enseñar. Es una forma que ya tiene siglos, que es legendaria de los monjes y se ha heredado a la iglesia, y que la Renovación Carismática hoy en día la ha retomado, al igual la riqueza de la iglesia. Por eso decimos que es la epíclesis, invocar el Espíritu Santo. La lección es la lectura en voz alta. Después viene la ruminatio, memorizar el texto de la Escritura. Después la contemplatio, contemplar la Escritura. Después la oratio, que es orar con la Escritura. Y después la colatio, ¿qué compromiso adquiero? ¿Qué compromiso y cómo voy a activar y hacer que esa palabra se haga vida? Amén. Entonces, no nada más es eso, sino la palabra de Dios. Lo que debemos hacer con ella es que dice la Escritura, no hay que ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Que la palabra, ponerla en orden, oírla, pero ponerla en práctica. De tal manera de que no andemos distraídos, sino atentos a la palabra de Dios. Y eso se adquieren hábitos para poder hacerlo. Dice la Escritura, la fe viene del oír. A ver, ponte atención. La fe, vas a hacer eso. La fe, que viene de arriba, viene del oír.
Y del oír, ¿de dónde viene? De la palabra de Dios. Esa es una tradición. O sea, la fe viene de la predicación, de lo que en la homilía, de lo que tú lees, de lo que un hermano te comparte en una enseñanza, de un buen libro, de lo que tú entiendes de las Escrituras. Pero no vas a tener, tu medida de fe no se va a hacer más grande si tú no escudriñas la palabra. Y dice, la fe viene del oír. Pero ¿cómo vas a abrir el oído? El oír viene de la palabra de Dios. La palabra de Dios es espada de doble filo, que penetra hasta lo más íntimo y atraviesa las profundidades entre las coyunturas, entre el alma y el espíritu. Y dice que pone al descubierto los secretos del corazón. La espada del espíritu es la palabra de Dios. Entonces penetra hasta lo más profundo y pone al descubierto las intenciones del hombre. Entonces esa es la palabra de Dios. Entonces es a través de la predicación que viene la palabra de Dios. La tercera estrategia, poner en activo los sacramentos. Porque voy a misa y no hay fruto? Porque si yo me confieso en el sacramento de la reconciliación y en la semana que sigue vuelvo a caer? Porque no hay ese dinamis, esa dinámica de poder cambiar y ser restaurado y no caer en ese pecado. Por eso, ¿qué significa la vida de gracia? Necesitamos los sacramentos, que es la vida de gracia. La gracia sacramental, la gracia santificante que me hace crecer de gloria en gloria a la estatura de Cristo, el varón perfecto, para no ser como hombres, como las olas, que somos inconstantes en todos sus caminos, que va el hombre de gloria en gloria hasta que llega, como dice la Escritura, hasta que llega el día a ser el día perfecto. Somos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día llega a ser perfecto. Así es que no somos, que con la vida de gracia de los sacramentos nos hace crecer en la vida espiritual. Entonces, ¿qué necesitamos además de participar de los sacramentos? Necesitamos de la vida de testimonio. Somos una carta viva, no escrita en tablas de piedra, sino en los corazones de carne. Somos el Espíritu Santo, viene a cambiar nuestro corazón de piedra y darnos un corazón. Por eso infundirá su Espíritu y nos dará un nuevo corazón, Señor. Y dice, ¿cómo seremos testigos? Que recibiremos poder que vendrá sobre nosotros para que ser testigos suyos y dar testimonio, para dar testimonio. Y cuando Dios obre en nuestra casa, dice, va a ser testigos en tu casa, en los tuyos, para contar las cosas grandes que Dios nos ha hecho, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en donde seamos. Y la última piedra es la vida en comunidad. Si nos amamos unos a otros. Para cerrar esto, imagínate que si tú tienes un lápiz o dos lápices, si tú los intentas romper, ¿sabes qué va a pasar? Que se van a romper con facilidad. Pero así como la imagen, si tú intentas en ese momento juntar 5 o 10 lápices y aunque lo quieras quebrar, no se va a romper, ¿sí? Porque el hierro con hierro se afila, pero hombre con hombre, en el vínculo de la paz, un hombre con un hombre necesita estar vinculado, estar unido, estar fuertemente con el vínculo, como dice San Pablo, el vínculo del amor y de la paz, unidos, como dice, mirad cuán bueno y delicioso es vivir los hermanos juntos en unidad, así dando testimonio, como dijo al final Jesucristo. ¿Cómo creerán? Pues creerán, como dice la oración, pidamos con Jesús en un solo corazón, que seamos uno para que el mundo pueda creer. Entonces, mis hermanitos, esto es un resumen, esas son las batallas que vamos a enfrentar contra los Goliat y vamos a ser victoriosos, pero
Este equipo debe tener esas 5 armas, esas 5 piedras, esas 5 características en nuestro perfil. Primero, llevar una vida de oración. 2, una vida de la palabra de Dios. 3, una vida sacramental. 4, una vida de testimonio. Y 5, una vida en comunidad. Gloria a Dios, y compartimos este tema. Amén.